que dirige Ana Mas. Así, esta misma tarde se ha inaugurado una exposición titulada La mirada del tiempo en la Sala Museo San Juan de Dios. Se trata de una muestra que será visitable hasta el próximo 31 de marzo y que reúne 45 de las obras de Pedrol. En esta exposición se repasa la historia urdida entre pinceladas y versos con la que Pedro Martínez López nos desvela los asuntos que le han ocupado y preocupado a lo largo de su ya dilatada trayectoria pictórica, que comenzó en 1977. Una hermosa historia urdida entre pinceladas y versos con la que Pedro Martínez López, Pedrol, nos desvela los asuntos que le han preocupado, que le han ocupado a lo largo de su ya dilatada trayectoria pictórica que se inició en 1977. Y lo ha querido hacer trazando un paralelismo con el propio devenir de la obra de Miguel Hernández. Es un lugar común que la poética de Miguel Hernández atraviesa por 4 etapas. La primera, la de Perito en Lunas, es una etapa en la que Miguel Hernández está remedando, por ejemplo, a Góngora y a los clásicos. Pues Pedrol también nos ofrece aquí unos cuadros en los que él también está recuperando ese clasicismo. De hecho, el cartel que inaugura o que muestra esta exposición es un ejemplo de esa primera etapa. Luego es una cuestión que todos reconocemos, que en El rayo que no cesa, Miguel Hernández vuelca todas sus ansias vitales en el tema amoroso. Pues bien, en esta exposición también vemos cómo Pedrol ha dedicado una importante parte de su obra a tratar este tema, este asunto. Hay una colección de cuadros dedicados a la mujer en los que yo destacaría pues, la delicadeza del trazo, el hecho de que juegue con todas las gamas de color, tiene un cromatismo extraordinario desde los más cálidos hasta los más fríos, sin que por eso se pierda algo esencial que es la sensibilidad y la serenidad. Pedrol ha perfilado su exposición en un recorrido por el trayecto de la obra de Miguel Hernández en sus 4 etapas. La etapa en la que el poeta se inspira en Góngora y los clásicos, la que vuelca sus ansias vitales en la temática amorosa, la de su poesía de guerra y la parte intimista del poeta oriolano. En definitiva, se trata de una exposición en la que se junta la poesía de Miguel Hernández con una magnífica obra del pintor oriolano. Él nos transmite una visión sublimada del amor, realmente que por otra parte nos parece cercana. Cuando Miguel Hernández tiene que plantearse su poesía de guerra, cambia notablemente su voz. Lo mismo sucede con Pedrol cuando su obra se dedica a la crítica social. Cuando Pedrol dibuja a los parias del mundo, nos encontramos con unos trazos mucho más gruesos, unos trazos más bruscos, más agresivos. El color también combinado de una manera pues más potente. Y por último, todos reconocemos que en la última parte de la obra de Miguel Hernández, Cancionero y romancero de ausencias, nos encontramos con esa parte más intimista. Pues Pedrol también nos ha querido regalar aquí esos cuadros más personales o más íntimos. Esta exposición se ha gestado con lienzos de distintas épocas y bastantes años de cuadros que ha ido guardando el pintor oriolano. Ha resultado uno de ellos de 1987 titulado Tristes Guerras, que sirvió para inaugurar la Casa Museo de Miguel Hernández en una exposición colectiva de artistas de Orihuela. Pues es una exposición, digamos, gestada a través de distintas épocas y bastantes años, desde que yo comencé en este mundo de la pintura, y que he ido un poco recopilando, guardando algunas obras de distintas etapas de mi trayectoria artística. Hay algunos cuadros, concretamente uno, que es del año 87, con el cual, titulado Tristes Guerras, con el cual se inauguró en aquella época la casa de Miguel Hernández cuando se restauró. Recuerdo que el colectivo de pintores y artistas de Orihuela hicimos una exposición colectiva para inaugurar esa casa, siendo entonces alcalde de Orihuela, creo recordar, don Vicente Escudero. Desde entonces, pues
han pasado ya bastante tiempo, hemos participado en muchos homenajes en torno a la figura de Miguel Hernández y su poesía. Incluso hemos estado en la cárcel donde él murió, pintando unos murales en la fachada de la cárcel en Alicante. Respecto al resto de programación cultural, la concejala de Cultura ha recordado que mañana jueves habrá 2 sesiones de teatro escolar en el Teatro Circo con la representación de Tirant lo Blanc, y por la tarde se presentará el libro Lazos de Sangre de Lola López Mondéjar, un recopilatorio de relatos donde aborda las relaciones familiares. Ya el viernes a las 8:30 será el pregón de la Semana Santa también en el Teatro Circo. Un pregón que, como saben, Teleorihuela retransmitirá a su término el mismo viernes. El sábado también se celebrará el segundo Festival Pop Rock a beneficio de Adis. Ya el domingo será la 7ª edición de Mercadearte, que esta vez contará con más de 130 artistas en la calle arriba. El fin de semana concluirá con los Domingos en Familia y una obra de marionetas en la que el elefante Elmer se plantea el problema de la normalidad.